go on. And Continuemos. they rose up early in the morning Entonces al día siguiente madrugaron and offered burnt offerings. y ofrecieron holocaustos. They actually had spiritual exercises. Y estaban entonces teniendo algunas actividades And they brought espirituales. peace offerings. Y presentaron ofrendas de paz. And the people sat down to eat and to drink. Y dice que el pueblo se sentó a comer y a beber. Do you think that was a healthy breakfast? ¿Ustedes creen que ese era un desayuno saludable? I don't think so. Yo no creo. They're in one of these pagan feasts. Porque estaban celebrando una fiesta pagana. And what's the next thing it says? ¿Y qué es la siguiente cosa que dice? And they rose up to do what? Y después se levantaron, ¿a qué? Play. A jugar. Where had they seen the sports? ¿Dónde habían visto los deportes? As slaves, they were not able to participate. Como esclavos ellos no podían participar de los deportes. But these pagan practices go way back to Egypt and probably before the Pero estas Egyptian prácticas kingdom. paganas se remontan hasta Egipto e incluso antes de ello. Now what did God say? Y entonces, ¿qué dijo Dios? Verse 7. And the Lord Versículo said 7. unto Moses, Get Entonces thee Jehová down. dijo a Moisés, anda, desciende. And then it said they're corrupting themselves. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. And notice that they have turned aside quickly out of the way which I commanded them. Y dijo, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. I want to say, have we as Seventh-day Adventists walked away from the way God wants us to live? Y ahora la pregunta es, ¿será que nosotros como adventistas del séptimo día también nos hemos apartado del camino que Dios nos ha mandado? And God said that they were worshipping a molten calf. Y dice el Señor que ellos estaban adorando a un becerro And they dared to say, these are the gods of Israel. y se atrevieron a decir que estos eran los dioses de Israel. In verse 9 it says, Y en el versículo 9 dice, I've seen the people, and behold, it is a stiff-necked people. yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. I wonder if God is saying that about the Seventh-day Adventist people Y me today. pregunto si el Señor está diciendo eso del pueblo adventista del séptimo día hoy. And he said, look, I'm going to destroy them all, and I'll make a nation out of you, Moses. Y entonces Dios le dijo a Moisés, voy a destruirlos a todos y voy a hacer una nación de ti. But Moses pled for these wicked Israelites. Pero Moisés rogó por sus hermanos, And he por los then malvados israelitas. makes a wonderful speech. Y él hace un discurso maravilloso. Now in verse 15 it says, Moses turned to go down the mountain. Y en el versículo 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte. And when they were coming down, they heard things taking place. Y cuando estaban bajando, ellos escucharon que algunas cosas estaban sucediendo. And in verse 17, Y en el versículo 17, and when Joshua heard what? y cuando Josué oyó ¿qué cosa? Heard what? ¿Qué cosa? The noise. El ruido. Now this was supposed to be music. Eso supuestamente era música. You'll see in a moment. Vamos a ver más adelante. But all he heard was noise. Pero lo que él escuchaba era And he ruido. said it sounded like the noise of war. Y dice que eso parecía el alarido de guerra. Must have been as bad as a rock concert. Ha debido ser tan malo como un concierto de rock. And Moses then says, it is not the noise of war, Y en el versículo 18 Moisés dijo, no es voz de alaridos de fuertes, but he said it was the noise of what? ni voz de alaridos de débiles, es That voz de sing do I hear. cantar, oigo yo. What kind of music was it? ¿Qué tipo de música era? The pagan music of La Egypt, música pagana de Egipto, not the beautiful music of heaven. no la música hermosa del cielo. Oh, how rebellious these people were. Oh, cuán rebeldes eran By the pueblo. way, how patient God was to Aaron. It's a wonder he was not struck dead for what he allowed to Y de take paso place. podemos ver cuán misericordioso fue Dios con Aarón.
Es asombroso que no haya caído un rayo del cielo para matarlo. Now, let's look at what else happened. Ahora miremos qué más sucedió. You'll notice in verse 25, Noten el versículo 25. what does it say? ¿Qué dice? It said the people were what? ¿Qué dice del pueblo? ¿Cómo estaban? Naked. Dice que estaban desnudos. Can you imagine it? ¿Pueden imaginarse eso? Whether that means totally naked or almost No, naked. no sabemos si se refiere a que estaban totalmente desnudos o casi desnudos. Well, commonly Pero today comúnmente, we see people dressed almost naked. hoy en día vemos a gente que se viste casi desnuda. And it comes into some of our church activities. E incluso esto penetra algunas de nuestras Dear actividades de brethren and iglesia. sisters, you might think this is too strong what I'm presenting. Queridos hermanos y hermanas, tal vez But ustedes brethren and piensen que esto es sisters, muy fuerte, We're children of the King of Kings. pero nunca olvidemos que nosotros somos We're hijos to del Rey represent de him. Reyes y tenemos que representarlo. What tragedy took place here. Qué tragedia se llevó a cabo And acá. let's read on a little further. Leamos un poco más. And where are we? Verse 25, 26. 26. And Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Y Moisés Let him come unto me. se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. And only the sons of Levi came forward. Y solamente los hijos de Leví That's why se they juntaron became con the él. priestly Es por eso tribe. que ellos se God convirtieron honored en la them. tribu de sacerdotes. And you'll notice other things took place. Y van a notar que otras cosas también sucedieron. And they were feasting, they were playing these sports, Ellos estaban en fiestas, estaban participando de they were deportes dancing. y estaban danzando. Do you notice it? ¿Notan eso? And of course, they were naked. Y por supuesto también estaban desnudos. Oh, what a tragedy. Oh, qué tragedia. And the Greeks, the kingdoms later, they followed it. Y todos los reinos posteriores continuaron con estas In the 8th costumbres. century BC, En el siglo 8 antes de Cristo, the Greeks established the Olympic Games. los griegos establecieron los Juegos Olímpicos. That's where the Olympic Games go back to, Los Juegos Olímpicos datan desde esa fecha, the 8th century. el BC. siglo octavo antes de Cristo. And it continued all the way through to the 3rd century Y AD. continuó hasta el siglo tercero después de Cristo. And it was taking place during the time of Jesus and the apostles. Y estos juegos se seguían celebrando durante el tiempo de Jesús y los apóstoles. Paganism, it comes into the Christian church. El paganismo penetró la iglesia cristiana. Or if we're going to be in the everlasting gospel, O si nosotros vamos a ser parte del evangelio, if we're ever going to take the gospel to the si es every que nation, nosotros kindred, vamos a tongue, ser and los que people, vamos a llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, we have to be cleansed from all this waste tenemos of que ser time and money purificados that is de toda expended. esta pérdida de tiempo, dinero y demás. And we throw a little coin into the offering plate and think we've done our duty for God. Y nosotros ponemos una pequeña moneda al platillo de ofrendas y creemos que hemos cumplido nuestro deber para con Dios. Now, something is going to happen in Brazil soon. It's either football or it's the Olympic Games or something. Ahora vamos a tener un evento muy grande en Brasil dentro de poco. Creo, si no es el campeonato mundial de fútbol, es las Olimpiadas. Whatever it is, Lo que fuere, I will guarantee there'll be Bolivians that are going to go over les there. garantizo que van a haber bolivianos que van a ir para allá. And many of the other nations here of South Y America. también de otras naciones de And Sudamérica. whether it's the soccer or whether it is the Olympic Games, Ya sea el fútbol o las Olimpiadas, they're going to come from all over the world. van a venir de todas partes del And mundo. they will pay